Hola, hola, buenas Buenas. noches. Bienvenidos otra vez a Miércoles Ágil. El día de hoy vamos a estar abordando un tema bastante interesante acerca de la seguridad psicológica en general y dentro de equipos ágiles, ¿no? Eh, en general vamos a abordar qué es, a qué nos referimos con seguridad psicológica, qué beneficios tenemos de ella y cómo podemos lograrla, ¿no? Para el beneficio de nuestras organizaciones y ambientes de trabajo, ¿no? Entonces hoy nos acompaña a Pavel y Jorge y pues vamos a empezar con el tema, ¿no? Definiendo primeramente, digamos, preparando un poco el escenario, definiendo qué es la seguridad psicológica, ¿no? Entonces, Jorge, ¿te gustaría empezar con alguna definición para arrancar? Ok, sí, gracias. Y saludos a todos. Digo, me acomodo porque es un tema bien interesante y muy complejo, pero me apasiona mucho, ¿no? Este tema de seguridad psicológica. Y más que definición del libro, voy a dar mi interpretación. La seguridad psicológica tiene, desde mi punto de vista, que ver con esa seguridad personal de poder expresarme, incluso de poder desafiar tal vez ideas y me diría incluso hasta equivocarme de forma segura. A eso se refiere la seguridad psicológica, de poder psicológicamente atreverme a eso sin temor a alguna consecuencia. ¿Qué pasa con el peligro psicológico? Pues es que al atreverme a dar un feedback, por ejemplo, o hacer un comentario honesto sobre el trabajo de alguien más o del equipo o de la empresa, pues se puede ver como algo negativo, incluso pudiera tener consecuencias de eso. Sucede muy común en las empresas donde hay estructuras de liderazgos muy autoritarios, en donde pues está prohibidísimo, aunque no por escrito, pero en el entorno desafiar al líder. Entonces, como para qué se van a atrever a hacerlo, si va a haber una repercusión cuando llegue el momento de los bonos, por ejemplo, o de los reconocimientos, o se van a encargar de hacerle la vida imposible, ¿no? A esa persona que tuvo la osadía de dar un comentario. Entonces la seguridad psicológica tiene que ver con eso, con esa seguridad que yo puedo tener de expresarme. Claro, si lo hago de forma agresiva, grosera y con insultos, ese es otro tema, ¿no? Pero si doy un feedback, si doy un comentario, si hago un experimento que puede tener, pues a lo mejor no un éxito, pues puedo sentirme tranquilo para aprender de ello y pues avanzar al respecto, ¿no? Así lo veo muy brevemente. A mí este tema realmente lo considero muy importante y no lo conocía hace un par de años realmente, ¿no? Escuché el término por ahí, por allá. Sin embargo, me topé más a fondo con esto cuando quise estudiar más a fondo un equipo, ¿no? Y platicamos de cuál es la diferencia entre un equipo, un grupo antes. Y como base de un equipo está la seguridad psicológica, ¿no? De hecho, hay un libro, ¿no? Las 4 etapas de la seguridad psicológica, hay varios papers alrededor, etcétera. Se habla, ¿no? De que la seguridad psicológica, la etapa más básica de la seguridad psicológica es sentirse incluido en el equipo, ¿no? Y esa es la base, ¿no? De los equipos, de los verdaderos equipos, ¿no? No de las agrupaciones solamente. Y corremos el riesgo, bueno, antes de entrar para allá, y concuerdo completamente con mi interpretación. Yo también voy a entrar con mi interpretación de lo que sé, como Jorge, complementando lo que dice él, que hay
La seguridad psicológica se representa de varias maneras, ¿no? Una es sentirse incluido, ¿no? Y sentirse a gusto siendo parte del grupo, sin siquiera expresarlo, ¿no? Una siguiente tal vez etapa puede ser el empezar a aprender de preguntar cosas, ¿no? Empiezas a participar a través de preguntas. Más allá empiezas tú a entregar opinión, ¿no? A contribuir con los demás. Oye, yo pienso esto y aquello. Y en donde una expresión amplia de la seguridad psicológica es que empiezas a retar algunos pensamientos, ¿no? A cuestionar algunos y te sientes seguro de hacerlo, que no va a haber repercusiones o inclusive del equipo, ¿no? Y hay una diferencia interesante que, retomando el tema el día de hoy, leyendo un poquito para refrescar, me encontré con algo interesante, la diferencia entre la confianza y la seguridad psicológica, ¿no? Que es muy fácil, por lo menos para mí era muy fácil de confundir. Entonces, la confianza es algo que tú le das a los demás, ¿no? Cuando estás en un equipo en donde hay cierta seguridad psicológica, tú le entregas a los demás la duda, ¿no? De la oportunidad, ¿no? De que expresen sus ideas, de que cuestionen las propias, etcétera, ¿no? Y la seguridad psicológica es la expresión del equipo, ¿no? Del ambiente alrededor de ti, sea el equipo de 2 personas, ¿no? Tú y otra persona, de darte eso mismo, ¿no? De respetarte, crear el espacio psicológico para poder hacer lo que platicamos un poquito antes en algunas otras pláticas de poder fallar, ¿no? O sea, tener la oportunidad de fallar sin tener repercusiones, ¿no? Y eso es para mí la seguridad psicológica y lo que he visto alrededor, ¿no? No sé qué comentarios tengo. Sí, ahí, bueno, agregando más a la definición, yo me quedo mucho con la parte de fallar, ¿no? Y me vino a la mente, y ahorita lo estoy revisando brevemente, esta propuesta un poco más reciente en cuanto a agilidad, que le llaman el Modern Agile, ¿no? Y dentro de sus principios viene la parte de hacer de la seguridad un prerequisito, ¿no? Es decir, que para un equipo que tenga, o para esperar que un equipo tenga un buen performance, la seguridad en cuanto a, ya lo hemos dicho, ¿no? Expresar opiniones y todo eso, pero sobre todo para poder fallar, es indispensable, ¿no? Y ya yéndome un poquito más específico hacia, por ejemplo, implementaciones de tecnología, ¿no? En cuanto a si tienes, no sé, una aplicación web y tienes un pipeline sólido en donde tú sabes que si hay algo mal, pues ahí van a cachar la automatización va a cachar cosas que no deban ir a producción, ¿no? Y cuando tienes ese tipo de environment, la experimentación se potencia, ¿no? O sea, tienes un poco más de valentía, digamos, teniendo como esa red protectora de experimentar con ciertas cosas. Entonces, se me hace muy interesante cómo llevar todos estos conceptos a prácticas de ingeniería incluso, que impliquen reforzar estos conceptos de experimentación y de validación con los usuarios y demás, y hablando un poquito más de agilidad en concreto, ¿no? Entonces, pues ya definimos un poco qué es, ¿no? Y creo que ya hay un consenso, ¿no? En cuanto a, bueno, poder expresarnos libremente, poder dar feedback de manera respetuosa y poder equivocarnos y demás. La siguiente pregunta yo creo sería, ¿cómo lograr eso, no? ¿Cuáles son las prácticas, los incluso procesos o la cultura, digamos, que ustedes han experimentado o incluso de la misma literatura, que propicien este tipo de cosas? Porque sí, en el papel pues se oye bastante bien, ¿no? En cuanto a que, bueno,
no conozco ninguna empresa que te vaya a decir, no, aquí no puedes decir lo que piensas, ¿no? O sea, todo el mundo, nuestros managers, nuestro liderazgo nos va a decir, sí, claro, siéntate libre, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, al momento de querer ejercer ese tipo de seguridad, pues hay cosas que consciente o inconscientemente inhiben, ¿no? La seguridad psicológica. Entonces, ¿de qué manera podemos alcanzar ese estatus en una organización? No sé, Pavel o Jorge. Digo, comienzo y espero que esto sea una plática, no agarremos turnos otra vez, y siéntense libres de interrumpirme, ¿no? Yo creo que una de las cosas más prácticas que podemos hacer es proveer claridad, ¿no? Claridad de los roles, claridad del contexto, ¿no? Y una visión un poquito más, por lo menos proveer una visión más a largo plazo, ¿no? Más adelante, ¿no? Entonces, claridad es una de las características que pudiesen, una de las prácticas, perdón, que pueden generar seguridad psicológica, ¿no? Las bases de ello, ¿no? Y alrededor de eso es también el apoyo de tus colegas, ¿no? De los peers alrededor, ¿no? El propiciar esto, ¿no? Y esto viene de varias, pues hay miles de maneras, ¿no? De generar inclusión. La experimentación abierta, ¿no? Con ellos, incluirlos a los experimentos, ¿no? Esos son de las cosas más básicas, más prácticas que cualquier organización puede hacer. Y es tan sencillo como dar los roles, ¿no? A las personas, qué significan, cuáles son las expectativas, y volvamos al Chu, Harry, ¿no? El Chu es, esto lo vamos a hacer, ¿no? Y después le movemos, ¿no? Ya que lo comprendamos, o ya que veamos los límites de lo que dijimos que era antes, lo empezamos a explorar, bueno, ya no cabemos en ellos, pues los cambiamos, ¿no? Y esa oportunidad de primero dar la claridad, te da oportunidad de explorar, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de explorar y lo acompañas con empoderamiento, bueno, entras a las siguientes etapas, ¿no? De la seguridad psicológica, ¿no? Donde se te permite fallar, ¿no? Te permite tomar propiedad de lo que estás haciendo, ¿no? Contribuir, ¿no? Ya estás llevando algo de ti hacia el equipo, la organización, está siendo escuchado, está siendo respetado, tal vez no seguido, pero eso ya crea las pautas para las siguientes relaciones, ¿no? Y no quiero tal vez tomar toda la palabra, pero eso es de lo más práctico que se puede hacer al inicio, ¿no? Es muy actionable, cualquiera puede iniciar, ¿no? A lo mejor, sí. Jorge, te veo toda la intención de hablar. Y ahí yo observo un tema bien importante de liderazgo, en donde si hablamos de empoderamiento y de claridad, al menos a como están hoy en día estructuradas las organizaciones, en su mayoría tienen un liderazgo por posición, y los equipos tienen algún líder, algún manager, algún gerente, digo, luego hablamos de la evolución de eso, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día la mayoría de las organizaciones tienen esa estructura. Y si hablamos de liderazgo, los que tienen ese rol de liderazgo tienen mucha oportunidad de poder sentar las bases para esta seguridad psicológica, y en mi punto de vista ahí se concentra mucho de este tema, porque desde ahí yo siento que se puede habilitar el entorno para poder dejar de inhibir, no voy a decir permitir, pero sí dejar de inhibir esa seguridad. ¿Qué puede hacer el líder para poner ese ambiente? Pues esa claridad que decía Pablo, pero me quedo muy corto con esa claridad. Es decir, ¿qué he visto? Que hay claridad, pero no hay ese walking the talk, ¿no? O sea, no se vive lo que se está diciendo. Muchas veces el líder, con su buena intención, clarifica y abiertamente define cuáles son los espacios para poder abiertamente expresarse,
Sin embargo, su cultura o su propia estructura, pues inconscientemente genera un espacio de no seguridad psicológica, como por ejemplo, si alguien se atreve a desafiar su punto de vista, pues la persona reacciona inconscientemente y eso pues como tiene un rol de autoridad, las otras personas se inhiben, ¿no? Entonces, al tener esa postura un poco más cerrada, tal vez inconscientemente, insisto, el equipo puede percibirlo como cerrado y eso no genera un espacio de seguridad. Al contrario, pues mejor no hablo. Como para qué doy feedback, para qué doy mi opinión, si de todas maneras el líder va a venir a imponer. Pero el líder dio claridad, ¿no? De cómo son y que Y hay de que ser cómo piensan, ¿no? y de cómo piensan y todo. Entonces, pues sí, entonces el líder tiene mucha oportunidad para aprender este tema. Muchas veces, ¿qué me toca ver? Que lo hacen con voluntad, pero no con aprendizaje. O sea, es decir, no con preparación. No se preparan con el tema. No saben qué es. Quieren, claro, tienen la intención y muy buena intención de hacerlo, pero no se meten a profundidad a estudiar o a prepararse o a introspectar, porque son temas bien importantes, ¿no? Que no nomás se Y dan es, así. Sí. y es muy Que, frágil, ¿no? La seguridad psicológica es muy, muy sí. frágil. Realmente. Porque a mí me viene a la mente, por ejemplo, cuando estaba más involucrado en roles de Scrum Master y demás, que incluso casi como una práctica, pues en la retrospective, que es la sesión en la que damos feedback y demás, o la más apropiada para hacer eso, pues generalmente la buena práctica era pues que no esté el manager, ¿no? Porque pues tenemos ese efecto de la pistola invisible, ¿no? Que dicen, o sea, que por muy que el manager diga, sí, denme feedback con esto, o demos feedback con esto, y como que hagan como que no estoy, casi, pues no es cierto, ¿no? En realidad, cuando hay una autoridad en la sala, es muy difícil tener total transparencia, incluso sin ellos en la sala, ¿no? Porque pues hay cosas de tinte como más político a veces que rodea el equipo, que incluso con sus mismos compañeros pueden llegar a no sentirse seguros, ¿no? De dar ese feedback. Entonces, como decía Pavel, es algo súper frágil y que muchas veces si ya lo perdiste una vez, ya, o sea, es súper difícil recuperarlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que coincido en la parte de la transparencia y de la claridad, pero sí creo que requiere esos soft skills de parte de los líderes para realmente transmitir esa confianza de que, pues, digamos, estamos abiertos para todo, ¿no? E incluso de manera sistemática, ¿no? También aquí se ha comentado en otros episodios en cuanto a cómo se manejan, por ejemplo, postmortems, ¿no? Y a mí me toca también en mi trabajo hacer la documentación de todos esos procesos y pones nombres y pones equipos y pones, porque pues o sea, son cosas que de alguna forma la organización quiere saber y a lo mejor no necesariamente para fines de castigar a alguien, sino que simple y sencillamente saber quién tiene el conocimiento acerca de lo que pasó. Pero es inevitable que se tome como ok, pues si estás poniendo mi nombre ahí o el nombre de mi equipo, pues algo hay, ¿no? O algo puede haber de consecuencias. Entonces Ahí, también muchas veces de manera sistémica fomentamos eso y no nos damos cuenta, ¿no? Fíjate que ahorita mencionaste un tema de cultura. Yo lo asocio mucho con la cultura y la cultura es un tema también bien complejo porque requiere estructura, procesos y liderazgo. La cultura tiene esos tres componentes. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, en un tema de seguridad psicológica, la estructura sí puede inhibir. Es decir, si la jerarquía está siempre de ese lado y si las quejas tienen que ir hacia capital humano, recursos humanos, en lugar de hablarlo directamente con la persona,
la estructura está inhibiendo esa seguridad. ¿Por qué? Como para qué voy a conflictuar, para qué voy a enfrentar. El otro tema es de los procesos, donde muchas veces no hay esos espacios como la retrospectiva, como un feedback 360. Ahorita les platico de eso. Pero imagínense ese feedback interpersonal, no existe por proceso, unos a unos. Entonces, pues tampoco. Y el liderazgo no está capacitado para gestionar sistemas en lugar de personas. Entonces no saben cómo generar un entorno de confianza y hacen todo lo posible con la pistola invisible para que la persona le tengan confianza, pero la estructura, los procesos y el propio liderazgo no apoyan. Entonces está bien interesante. Está súper interesante. Me gustó mucho ahorita que comentaste, Jorge, hace un rato, liderazgo, ¿no? Realmente el mayor trabajo de mentoría y coaching que he hecho, o de mayor impacto por lo menos, siempre ha sido con líderes, ¿no? Y los líderes, todos somos humanos, ¿no? No me ha tocado conocer a ningún líder que tenga la intención de generar un efecto negativo, ¿no? Realmente no es su intención. Pero como bien comentas, no saben, o más bien no están, todavía no tienen la competencia para manejar ese tipo de situaciones, generar, ¿no? el área, ¿no? Y hay quienes han llegado a la posición en la que se encuentran. Ahorita comentaste algo interesante que me ha gustado estudiar, que es de dónde viene el poder, ¿no? Hay poder por rol, poder por posición, por política, poder verbal, etcétera, etcétera. Y uno de los poderes con los que los líderes se encuentran ellos es el rol, ¿no? Realmente llegan a un rol, y el rol en el que se encuentran realmente no es el que los llevó ahí. Todo lo que sabían no es lo que los va a mantener ahí de manera exitosa, ¿no? Y es en donde se acercan, ¿no? A coaches, a mentores, empiezan a abrir sus ojos a otras cosas. Todo líder, yo recomiendo a quien sea que se encuentre viendo este episodio, todo líder tiene la oportunidad de crecer en esta área. No es una muy sencilla, porque estamos trabajando con humanos, ¿no? Y como toda materia humana, es squishy, es compleja, ¿no? Per se. Lo queremos mucho solucionar a través, y apoya definitivamente, los procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O las estructuras, ¿no? Que es lo que da la claridad a lo que iba anteriormente. Pero mucho el trato humano, el trabajo con el humano es intencional, y muchos no nacen con la facilidad, ¿no? Vemos a nuestros líderes inspiracionales que vemos para allá y queremos llevar esa manera, ¿no? Esa forma de liderar, pero tal vez nuestras capacidades, nuestra manera de ser más efectiva, la que más nos llene y la que más sea impactante positivamente para los equipos con los que trabajamos, sea diferente, ¿no? Entonces, encontrar ese journey, ese es parte para mí de la seguridad psicológica del liderazgo, que es diferente a la del equipo, ¿no? Ya es meternos a otro tema, y tal vez no sea el momento ahorita, pero es la seguridad psicológica del liderazgo, de fallar, ¿no? O de vulnerabilizarse con sus propios equipos, ¿no? El ser vulnerable es un temor muy grande, ¿no? En el liderazgo. Entonces, eso. Y se no hay representa porque no es exactamente, porque no hay seguridad psicológica. Y una manera en la que es una manera muy, 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 no sencilla, pero muy práctica de empezar ¿no? a flexionar esos músculos, es el empoderar verbalizando, ¿no? A través de la voz, ¿no? Tal vez tú no sientas que estés en el rol, o políticamente no te encuentres en el lugar correcto, o el equipo, la estructura, el proceso no te deja, etcétera. Pero la manera en la que invitas una interacción es muy diferente, ¿no? Cuando a alguien le dices, oye, haz esto, realmente no le tienes confianza. En el momento que le dices qué hacer, cómo hacerlo, algo que posiblemente tenga la capacidad, conocimiento, experiencia de hacer, le estás quitando confianza, por definición. Ahora, hay la escalera de liderazgo, le llama, viene del libro de How to Turn the Ship Around, creo que sí. No sé, ahorita se las mando, ¿no? El proceso de llevar a una persona que no se siente empoderada, aunque esté empoderada, no se siente empoderada,
es a través de incluirlo a través de una conversación, ¿no? En donde terminas, oye, ¿qué recomendarías? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Ya es una invitación a que contribuyas, ¿no? A que te arriesgues a cuestionar inclusive, ¿no? Entonces, es una manera, no sé, lo voy a pasar por acá para que lo posteemos. Ese libro está muy interesante, hay videos, hay de todo, ¿no? Y está muy suave para cualquier líder que esté queriendo explorar la seguridad psicológica para ellos mismos, ¿no? Para propiciarla en otros. Es una manera muy práctica, muy bonita, muy humana, ¿no? Para entrarle por ahí. Y ya nos metemos a competencias conversacionales, ¿no? Es competencia, que exactamente. por lo regular no son muy comunes. Y ahí es donde insisto yo en que eso requiere entrenamiento. ¿Por qué? Porque el saber conversar requiere saber escuchar. Ya entramos a otro desafío gigantesco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el no hablar es un desafío, ¿no? Muy tentador rebatir o opinar. Inclusive escuchar con qué intención, ¿no? Escuchar para comprender o escuchar para contestar, ¿no? Cambia también tu mentalidad, ¿no? Y ese sigue siendo un entrenamiento, ¿no? Son competencias de coaching, conversacionales que hoy en día los líderes deberían de tener. Yo lo pondría como un must ahorita, ¿no? Para estas alturas, ¿no? Y bueno, ya hablamos un poco de, bueno, de qué es y cómo tratar de lograrlo, cómo tratar de no inhibir la seguridad psicológica. Y ahora yo creo que pudiera ser interesante hablar de, ok, ¿para qué, no? O sea, a lo mejor gente que ve este episodio pudiera decir, pues sí, ¿no? Suena súper padre y todo. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Obviamente nadie te va a decir que tener seguridad psicológica es malo, ¿no? O habrá muy pocas personas que piensen así. Pero creo yo que los beneficios que te trae la seguridad psicológica muchas veces no se lo atribuimos a eso mismo, ¿no? Es decir, el sentirte a salvo, digamos, o en confianza, digamos, para experimentar, o el hecho de que puedas procesar o primero obtener y después procesar de manera efectiva la retroalimentación, mejorar tus procesos, convertirte en una organización ágil en general, ¿no? Yo creo que es clave la seguridad psicológica para acelerar ese proceso, ¿no? Pero muchas veces no se lo atribuimos a eso. Decimos, no, pues es que tienes que automatizar, o es que tienes que tener ciertos procesos, o es que tienes que adoptar ciertas metodologías, cuando realmente no, en mi opinión. Sí, como bien dice el framework del Modern Agile, dice, pues hay que hacerlo un prerequisito, ¿no? Entonces ahí, ¿qué beneficios se encuentran en la seguridad psicológica para la gente que quiere intentarlo y que a lo mejor se siente un poco más motivada? Yo lo veo del otro lado, realmente me gusta verlo de qué perdemos, ¿no? Por no tenerla, ¿no? Más que ganamos cuando tenerlo, permítame, ¿no? Entrarlo desde esa manera, ¿no? Uno de las organizaciones y liderazgo desean muchos de los beneficios que escuchamos, ¿no? De creatividad, innovación, cambio rápido, ¿no? A una acción con purpose, maldita sea aquí, Connie, siempre me haces carrilla que pierdo el español. Con propósito, ¿no? Cambio con propósito rápido, cambio desde adentro, ¿no? Ahora la dependencia a los contratistas, etcétera, ¿no? O a la consultoría externa tanta, ¿no? Que en realidad es un buen complemento, ¿no? Todo eso es generado literalmente por la estructura que da la seguridad psicológica, ¿no? Hay formas de medirlo, ¿no? Hay muchas formas de medirlo, pero
es valor, ¿no? Es la oportunidad que se le da a los individuos dentro de una organización, un equipo, de entregar su valor, ¿no? Que sea valioso en contexto de la organización, bueno, eso se verá, pero que lo entreguen realmente, en vez de pedirlo, solicitarlo solamente o estarlo haciendo público. Se pierde esa oportunidad para muchos, ¿no? Y yo creo que para todos los que hemos trabajado en alguna vez en algún ambiente que no sea, que no nos dé seguridad psicológica, sabemos muy bien que ese 100% no lo estamos dando, ¿no? Sí, por varias razones, y una de ellas son las intrínsecas de no contar con la seguridad psicológica, ¿no? Realmente, ¿no? El apoyo, ¿no? La libertad de poder proponer, ¿no? O de fallar, experimentar, etcétera, ¿no? Y haciendo un comentario de algo que creo que platicamos antes del Spotify Model, el modelo que se llama, que ni es modelo, ni, bueno, X, es la base de su desarrollo, el desarrollo de esa práctica era la seguridad psicológica, ¿no? Y la experimentación, una cultura de experimentación. Y realmente no puedes tener una cultura de experimentación exitosa si no tienes esa seguridad psicológica, ¿no? Algunos puntos, ¿no? Yo voy a hablar entonces de los beneficios que, al menos que me ha tocado observar, y que puedo mencionar algunos ejemplos. El primero que recuerdo es que el equipo se vuelve mucho más creativo, pero mucho, aumenta la creatividad enormemente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se atreven a proveer ideas, y para empezar se atreven. Ese es un desbloqueo bien importante, ¿no? Que tienen ese atrevimiento para poder experimentar, tal vez innovar de forma segura. Y entonces las soluciones que se proveen y el valor hacia el cliente aumenta considerablemente. Esa es una. Y otra que lo puedo ver a tema muy personal es que si lo veo desde el punto de vista del líder, el líder puede crecer bastante. ¿Por qué? Porque imagínense un escenario en donde el equipo le puede dar feedback al manager, aunque sea con autoridad o no, pero que le pueda dar feedback de cómo es su liderazgo. Es un crecimiento enorme. El mayor crecimiento que yo tuve en toda mi carrera fue cuando mi equipo realmente se atrevió a decirme los temas en los que no estaba funcionando mi trabajo. Y a partir de ahí, pude mejorar abiertamente. ¿Por qué? Porque no lo veía. No lo veía. Y eso lo logré pues haciendo mucho research, mucho estudio acerca de cómo lograr esas conexiones con el equipo. Empecé con temas, por ejemplo, reuniones 1 a 1, en donde llegaba al inicio, cuando no había seguridad psicológica, hacía un 1 a 1 con la gente y les daba yo feedback y les preguntaba a cuál es el feedback para mí. Pero pues no existía ese espacio. Entonces lo que hacían era, no, pues no tengo nada malo que comentar. No, todo bien, todo bien. Y siempre estaba todo bien hasta que ya fui generando esa confianza y se empezaron a atrever a decirme cosas que no estaban tan bien. Entonces, esa fue la clave. ¿Y qué hice? Pues pude identificar puntos con esa escucha más atenta, más empática, y hacer mejoras. Otro espacio que pude generar ya a nivel equipo entre ellos fueron reuniones 360, en donde entre todos, incluyéndome yo, como figura incluso de autoridad, como figura de management, dentro del grupo y entre todos como un solo equipo, dándonos feedback hacia todos. Entonces, ¿qué hacían? Pues como les tocaba su turno y me tocaba a mí, pues me daban feedback igualito que a todos los demás. Y eso para mí fue bien poderoso. Entonces, la seguridad psicológica logra entornos como ese. Una evolución de eso fue cuando un equipo hizo un tema, siempre me gusta platicarlo, hizo, aparte del 360, hizo su propio espacio, ya sin mí como manager, hicieron la carnicería. El donde hacían una sesión de feedback
pero sin tapujos, sin nada. Imagínense la seguridad entre ellos, ¿no? También psicológica que había, en donde con todo honestamente y todos salían pues felices. Y el crecimiento que hubo en ese equipo fue enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo más unión, las mejoras llegaban, el feedback se acortaba, el cycle time del feedback era muy, muy corto. Entonces la mejora pues se obtenía de forma más temprana. Entonces esos son algunos beneficios: crecimiento para el líder, crecimiento para el equipo, aumento de performance. Los high performance teams forzosamente tienen una alta seguridad psicológica. Sin ese componente, no dudo que lleguen a un high performance. ¿Qué más? Soluciones creativas y definitivamente pues mayor satisfacción del cliente. Nomás por poner algunos. Me recordaste algunas cosas bien interesantes, ¿no? Una, para empezar, que el crear ese ambiente, ¿no? Que pueda generar la seguridad psicológica es siempre con propósito y es mucho trabajo, realmente, ¿no? Pero me recordaste uno en particular en donde una vez pensaban que estaba loco, unos equipos ahí, multicultural el equipo, diferentes generaciones, ¿no? Realmente tuve que estudiar, ¿no? Las diferentes generaciones, ¿no? Ya me sentí viejo para empezar. No, los estilos de trabajo, ¿no? Ni siquiera la generación, el conocimiento, ¿no? Cómo trabajan las personas, empezar a comprender eso, ¿no? El estilo de trabajo es diferente. Y encontramos un ejercicio bien interesante y a ver si alguien lo utiliza más adelante, en donde el feedback terminó siendo haz un meme de, ¿ok? Haz un meme, ¿no? Pero, ¿no? Y empezó un poquito, ¿no? Muy tranquilo, todo así, muy reservados, ¿no? Bueno, ya que vieron, jajaja, qué suave, vamos a hacer algo sobre esto, ¿no? No, uno, que se tomó de la mejor manera posible. Dos, hubo acciones al respecto, hubo cambios, ¿no? Se creó, se confió en el feedback, uno, ¿no? Se confió en el feedback, hicimos el experimento sobre ese feedback y funcionó o no funcionó, bueno, vamos a hacer otro feedback, ¿no? El que lo recibió no es el único que evalúa el resultado del experimento, es el equipo como tal, ¿no? Y empezó a generarse esto y ahora, al final cuando hubo un proceso en donde el equipo terminó, ¿no? Llegamos a la etapa de la journey, ¿no? Después del performing y toda la journey de Tuckman, pues la despedida fue el meme más importante, más impactante para cada quien, ¿no? Entonces, hay ejercicios muy, muy interesantes que permiten crear ese ambiente, pero realmente lo más esencial es hacerlo con propósito, ¿no? Y no solo con propósito, con preparación, ¿no? Y es lo que Jorge ha tocado mucho durante todo el episodio, es de que acérquense a alguien que les pueda ayudar en eso, crear la competencia, ¿no? Realmente, generar esa propia seguridad psicológica para atreverse a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Al ritmo que se necesita que se pueda, ¿no? Y crear la competencia. Creo que todos somos capaces de generarla y de tenerla. Y todos los que hemos vivido en ambientes de alta seguridad psicológica hemos disfrutado y la podemos extrañar en un momento donde no la tenemos, ¿no? Y ya, pero solo tener la experiencia una vez de generar o estar en un área es potenciante, ¿no? O sea, te potencia a ti como profesional y a los equipos con los que trabaja. Entonces, realmente este es un cambio que vale la pena no solo para equipos ágiles, es para cualquier tipo de equipo. Y yo me lo llevo inclusive con mi familia, ¿no? Hay familias, ya es otro tema, pero este concepto vive en todas las áreas, ¿no? Y pues, bueno, me quería ir con eso. Muy bien. Bueno, estamos pasando los 40 minutos, entonces yo creo que es hora de ir cerrando. Igual y puedo dar mi cierre y luego Jorge y luego Pavel y ya nos despedimos. Bueno, me quedo mucho con la parte de cómo se subestima este concepto de la seguridad psicológica. No necesariamente de una manera consciente, porque me quedo mucho con lo que comentaban de
la existencia de la intención, pero la ausencia de la capacidad de hacerlo, ¿no? Y muchas veces, a mí me pasa a veces, ¿no? Que subestimo la complejidad de eso, ¿no? Y digo, no, pues es que es un soft skill que a lo mejor te lees un libro o te ves algún video o lo que sea y con eso tienes, ¿no? Y en realidad sí me quedo mucho con esa parte de la preparación que es muy necesaria para, para crear esos ambientes de seguridad psicológica, para no tener un problema con mostrarte vulnerable ante otros. Y me ha pasado, ¿no? Que es cuando muestro mi vulnerabilidad o mi, en muchos casos, necesidad de ayuda para con otros, ya sea con mi manager, con mis peers, es cuando se da esa conexión, ¿no? Y es cuando ya empezamos a tener otro tipo de conversaciones. Entonces sí es bastante impactante lo que trae eso y creo que lo que nos hace falta a muchas personas, tanto en posiciones de liderazgo como en otras posiciones, es precisamente prepararnos en ese sentido, ¿no? Con las habilidades blandas que se necesitan para generar este ambiente de seguridad psicológica. Y también me quedo mucho con la parte de que de alguna forma ya asumía, pero viene a reafirmarme, ¿no? La parte de cómo se refuerza la creatividad, ¿no? En este tipo de ambientes. Y sí, o sea, me tocó vivir de cerca casos en los que, como dice Jorge, el equipo crea esos espacios ellos solos y la creatividad empieza a surgir de maneras que de otra forma muy probablemente no hubieran sido posibles, ¿no? Entonces, pues para quien vea este episodio, pues nada más mi consejo y probablemente algo que igual y hago en mi caso personal es prepararme un poco más para ese tipo de entornos, ¿no? Para propiciarlos y para también ser alguien que pueda navegar en un ambiente de seguridad psicológica. Jorge. Muy bien. Sí, yo voy a continuar retomando la parte de los procesos y estructura, ¿no? Donde son importantísimos los procesos para poder habilitar espacios de seguridad. Sin embargo, no son suficientes. Yo puedo poner espacios para que exista feedback, para que existan atrevimientos, para que exista apertura. Sin embargo, este no es un tema de voluntad, como platicábamos. Requiere, y voy a insistir, requiere mucha preparación. Lo puedes autoestudiar, te puedes asesorar, puedes entrar a capacitarte, pero entre más pronto mejor. Claro, el autoestudio pues te puede llevar más tiempo, esa es la diferencia, pero no lo eches a saco roto. Es un tema que requiere preparación. La voluntad es un buen inicio, pero sí requiere mucha preparación. ¿Cómo le entramos? Podemos empezar leyendo cursos, hay mucho material en línea, pero es muy importante poder hacer experimentos controlados. O sea, un atrevimiento pequeño en donde podamos a lo mejor tener un espacio con el equipo para que puedan retroalimentar, tal vez entre ellos, tal vez hacia el líder, tal vez entre todos, tal vez acerca del producto. Si ya estamos teniendo un proceso ágil como Scrum, Kanban o alguno parecido, podemos aprovechar las retrospectivas para hacerlas un poquito más poderosas. Ahí es donde podemos aprovechar el espacio para no solamente dar feedback del producto, de los procesos, sino que también dar feedback interpersonal, que por cierto, eso está incluido en la guía de Scrum. O sea, la guía de Scrum sí menciona que para eso es la retrospectiva, pero muchas veces se enfoca solamente en el proceso. Entonces es importante el proceso, sin embargo, hay que acompañarlo de la capacitación y la parte humana. Adelante, Pavel. Bueno, pues me dejan muy poco de qué platicar. Casi todo lo que tenía en mente lo mencionaron, pero quiero hacer
tal vez énfasis, no con lo que me llevo solamente, sino con lo que quisiera que se llevaran los demás, es de que uno, es posible. Dos, es complicado desde un punto, desde el lugar en donde no hay una seguridad psicológica, es difícil medirla, ¿no? Y ahí voy mucho a lo que Jorge comenta, es atreverse a estudiar, ¿no? A acercarse a otras personas que pudiesen crear ese espacio para tener la competencia, ¿no? O mejorarla. Pero lo primero es querer observarlo, ¿no? Uno es no solo la intención, sino también observarlo y el cambio de los demás significa muchas veces un cambio propio. Y al atreverse primero a explorar ese posible cambio, creo que ese es lo más empoderante de todo este proceso para todos los que los llevan. Entonces, yo los invito a que se atrevan, ¿no? Atrevan eso. Y si para ustedes es seguro estudiar, leer algo, platicar con alguien, no, es un tema muy, muy, bueno, tal vez no como tema es muy común, pero es una necesidad muy común. Háganlo, ¿no? Y pues para eso vemos algunos profesionales que pues podemos apoyar, ¿no? Incluido pues, Jorge realmente, que está a la mano de muchos. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos por el día de hoy. Si hay preguntas y demás, pues más que dispuestos a contestar en los comentarios. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pavel. Y nos vemos la próxima semana. Que tengamos excelente, gracias. Nos vemos.